Nos levantamos temprano, llevamos a los niños, en este caso a mis hijas, al cole y a partir de ahí pues ya vengo al club a empezar la tarea, ¿no? Entonces, bueno, cada día son cosas diferentes, pero sobre 7:30, 8 menos cuarto, ya empezamos, ya arrancamos. No tengo una rutina exacta porque cada día varía, ¿no? Pero bueno, básicamente se centra en responder emails, en empezar a analizar ya evidentemente posibles incorporaciones del mercado de enero, en ver fútbol, tanto de la liga doméstica, de los partidos que se han jugado y que no he podido ver durante el fin de semana, y los que también me gusta seguir, la liga española y otras ligas, para estar al día y hacer mis informes. Y bueno, y a veces el día a día, ¿no? lo que va surgiendo, ¿no? Porque no cada día, ya te digo, no lo puedes controlar todo. Entonces pues tengo una reunión, luego siempre estoy en contacto a diario con el director, lo que vendría a ser el CEO, con el que trabajo codo a codo, y también estamos en el día a día pues hablando de contratos, renovaciones, situaciones que se dan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como ves, siempre hay llamadas de teléfono, WhatsApp, siempre hay un motivo para estar ocupado. Tampoco sería muy correcto quejarse de mi cargo o hablar mal, entre comillas, pero si lo analizas es bastante ingrato, la verdad, porque al final es una persona que mucha gente del fútbol no sabe realmente cuál es o qué funciones tienen, y quizá eso también sea consecuencia de un poco las maneras de hacer de según qué clubs, ¿no? Porque al final no son totalmente transparentes. Al final yo lo que digo siempre es realmente cuando contratan a un director deportivo, hacerlo público como director deportivo si realmente es el director deportivo. Si es un director deportivo, al final tiene que marcar una línea de trabajo, tiene que tener poder ejecutivo, tiene que tener poder de decisión en cuanto al entrenador, a los jugadores, al departamento de fútbol. Pero muchas veces son, yo creo, simplemente a lo mejor contrataciones para tener un escudo, en las que a lo mejor gente que está en la sombra toma las decisiones y utilizarlo en un momento dado si van mal dadas las cosas, ¿no? Como miembro de este club, en este caso como director deportivo, podemos competir por títulos. Al final yo creo que eso es algo muy importante, y lo más bonito y la mejor experiencia es poder competir en Europa. Es una experiencia que realmente hasta que no la vives y estás dentro no sabes realmente lo bonita que es. Yo creo que lo importante como director deportivo sobre todo es saber dónde estás y a lo que puedes aspirar, ¿no? En cuanto a jugadores o a mercados. Entonces, en concreto, este mercado o esta competición es muy peculiar porque, así como en mi experiencia anterior sí que podías generarte tu base de datos en función de los equipos o jugadores a los que podías aspirar a firmar, aquí tienes que estar un poco preparado, ver muchísimo fútbol y tener, como te decía, tu base de datos, pero a la vez ser lo suficientemente ágil para, en un periodo muy breve, por ejemplo en 24 o 48 horas, saber si un jugador que te ofrecen encaja en lo que estás buscando y en el club, ¿no? Entonces yo creo que esa es el principal hándicap, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de estar solo, ¿no? Que tienes que estar en algunos momentos puntuales de los mercados operativo pues las 24 horas del día, porque tienes que a lo mejor analizar si un perfil que te ofrecen a esos últimos días, porque está dispuesto a venir a esta competición y que al principio del mercado no lo contemplaba, estar ágil y detectar si, como te decía, si ese perfil encaja. Sería absurdo negar la importancia del Big Data, pero de ahí a que al final un club, como he escuchado, como he leído o como algunos aspiran a firmar solo un jugador en base a los datos, a mí me parece desproporcionado, es mi opinión. Yo creo que el fútbol, por suerte, todavía hay muchísimos parámetros incontrolables y es lo que hace que este deporte sea tan grande, ¿no? Yo creo que lo positivo es que todavía está ese factor humano que nos permite, o que permite al director deportivo, al secretario técnico, al ojeador,
pues detectar ese talento, ese sexto sentido que tienes que tener a veces para detectar o para ver si ese perfil encaja en tu equipo, ¿no? Al final, como te decía, los jugadores son personas humanas que están en un contexto determinado y que no son simplemente números que los quitas de un lado y en el otro te van a dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que dotar de esa infraestructura para aportarte en el día a día esos datos, pero a la hora de fichar, por ejemplo, yo analizo al jugador desde otro enfoque, desde otro punto de vista, y al final es lo que yo creo que te hace diferencial, ¿no? Yo tengo la empatía de ponerme en la situación del jugador, porque yo he estado, por lo tanto yo sé lo que el jugador en ese momento está sintiendo, pero como director deportivo y como parte del club tengo que tomar una decisión en contra de esos sentimientos, ¿me entiendes? Entonces es complicado porque a veces tienes que tomar decisiones que crees que son las correctas por el bien del club, pero sabes que la posición del jugador pues ni las va a entender, les puede ocasionar un sentimiento de frustración o de estar en contra tuyo o de malestar, pero que al final tú tienes que tener que intentar cuidar el bien de un grupo y de un colectivo. Al final hay decisiones que evidentemente el jugador o situaciones que el jugador las va a enfocar desde el nivel personal, porque al final es así, porque aunque ellos se sienten o son miembros de un colectivo, pero al final defienden su situación personal, si juego, si no, si estoy lesionado, si no, si se me acaba el contrato, si me ofreces una oferta, si me das lo que quiero o no. Y al final yo tengo que hacer todo eso, gestionar todo eso, sabiendo que hay 24 más y intentando equilibrar, pues en este caso, por ejemplo, con el tema de los contratos, pues el equilibrio del presupuesto, ¿no? Y eso a veces para el jugador, porque yo he sido jugador, es difícil de entender, pero no es fácil, no es fácil. Evidentemente te ayuda, yo creo, porque por lo menos tienes ese enfoque desde la otra parte, pero conocer el sentimiento de esa otra parte pues te hace también que a veces pues tomar esas decisiones sean más complicadas, aunque las tengas que tomar. Estamos creciendo año tras año y estamos compitiendo contra presupuestos mucho más elevados que el nuestro. Que por suerte, como te decía antes, el presupuesto no lo es todo y lo hemos demostrado en muchísimos años, que hemos estado allí compitiendo por la Liga, por quedar segundo, por clasificarnos para Europa, por la Copa y compitiendo contra presupuestos mucho más elevados. Por suerte eso no lo es todo, pero evidentemente ayuda. Entonces todo miembro que forme parte a día de hoy de AEK Larnaca, incluyendo a todos los aficionados, se pueden sentir orgullosos o no lo siguiente, porque estamos rindiendo por encima de nuestras posibilidades y sacando un rendimiento extremo a todo lo que tenemos, ¿no? Y nos está permitiendo vivir a todos una época histórica que, como te decía, va tan rápido todo que no nos permite ni pararnos a valorarlo, ¿no? Pero estoy seguro que luego desde la distancia y desde otra perspectiva la gente se dará cuenta de que lo que estamos viviendo a día de hoy es historia. Estamos haciendo historia día tras día, ¿no? Y ojalá pues recientemente podamos celebrar un paso más consiguiendo el título, ¿no?